Bienvenidos, bandita hermosa, a un episodio más de su podcast, el podcast de Juancho Panteras. Mi nombre es Luis de la Cruz y pues hoy tenemos un episodio especial, como usted lo vio en el título, y por eso es que estoy hoy de anfitrión, porque tenemos un invitadazo de lujo que gracias a este ser humano tan bello tenemos este espacio para poder compartir todas esas experiencias. Y pues antes que todo, bandita, muchas gracias a todos por seguirnos en todas nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, Spotify, obviamente Facebook y aquí en YouTube, donde todos los jueves estamos subiendo episodios nuevos de todas esas experiencias de vida para aprender un poquito de todas las personas que nos enseñan día con día. Y pues la verdad es un privilegio para mí estar hoy enfrente de mi amigo, mi hermano, mi camarada Juancho. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Qué onda, mi hermano? Gracias. Oye, te luciste con la entrada, ¿eh? No, hombre, ya le voy a quitar la chamba. Sí, no, voy a robar golpes porque sí está chido, ¿no? Pero no, hombre, gracias, mi hermano. La verdad es que ahora sí siento la tenebra como sienten los invitados, ¿no? No es lo mismo estar de aquel lado que de este lado, ¿no? O sea, porque sí se siente. Ah, sí, te lo juro, ¿eh? O sea, es otra cosa. Yo no había pensado eso, ¿eh? O sea, sinceramente no, pero sí se siente la tenebrosidad ahí. Gracias, mi hermano. La verdad es que pues no sé qué vamos a ver. Sinceramente, cómo vamos a tomar esta parte de esta experiencia de vida, que sinceramente todavía está como que en proceso. Claro. Pero no, hay que arrancarnos porque también es como lo que decíamos, terapéutico a la hora de, ¿no? Para bastante, y justo ese era mi agradecimiento ante todo, amigo, por tener ese valor y esa fuerza para hablar de eso, porque creo que tiene un par de meses y no tengo mala memoria. Entonces, por lo que he escuchado por personas que han tenido esta pérdida, tanto del padre o de madre, no importa si es en un mes, en 2 meses, en años, en muchos años, ese sentir se queda y, como quien dice, aprendes a vivir con ello, ¿no? Entonces, te agradezco de verdad, de todo corazón, de mi hermano, de mi carnal que eres. La neta, mis respetos para ti. Yo, para serte sincero, no sé si pudiera hacer lo que vas a hacer hoy, para serte sincero. Entonces, gracias, y pues, si tú quieres, podemos empezar. No, adelante. Más que todo porque como el título lo dice y la bandita que está viendo esto, es esa pérdida, pero en específico vista desde otro contexto, como muchos hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, pues que nuestros padres pues de alguna manera se alejan, se distancian o de plano se divorcian. Entonces, háblanos un poquito de ese contexto, cómo es que tú creciste o no con tu padre, ¿no? Pues mira, básicamente nunca estuvo con nosotros. Yo desde que tengo uso de razón, o al menos que mi madre nos ha contado, porque realmente las versiones siempre han sido de la familia por parte de mi mamá, ¿no? Pero principalmente mi mamá fue más como el hecho de estar siempre con ella, ¿no? O sea, desde que yo nací, ella ha sido lo que siempre decimos, ¿no? Padre y madre en este sentido. Y ella fue la que nos sacó adelante, definitivamente, ¿no? O sea, la ausencia del padre todavía no se sentía, tal vez, en los primeros años, porque como que no, al final eres niño, ¿no? Claro. Y pues no te cae el 20, sinceramente, del por qué. Haces preguntas, como todo, ¿no? El por qué no está, a dónde fue, si va a venir. Pero lejos de eso, no. O sea, simplemente todo el tiempo fue estar rodeado de mi madre, de mi abuela, y de mis tías, ¿no? Y obviamente pues de mis primos, ¿no? Entonces, digamos que nunca viviste con él algunos años, ciertos años. No, jamás. O sea, te digo, yo no. Pues te puedo decir que yo lo empecé a conocer primero en fotos, y eso te estoy hablando como a los 10, 11 años, por casualidad que llegué a encontrar una foto donde él está posando en un helicóptero y en una plataforma. Eso es todo. Y a los 20, 22 fue cuando lo conocí en persona. Wow. Pero solo de lejos. O sea, nunca tuvimos ese contacto directo como tal. No, nunca fue así. Mira, fíjate que pensé que sí había habido un poquito de convivencia, por lo menos, ¿no? No sé,
los veo, no sé, un fin de semana y después así, Uy, no. pero absolutamente nada, ¿no, amigo? No, pues, yo creo que debe haber sido una ocasión, pero no, te lo juro que no lo vimos en ese momento. O sea, no sé cómo explicarlo. Quiero pensar que en este caso ellos dos, o sea, mi papá y mi mamá, tal vez trataron pues, reconciliar esa relación o hacer algo, Ok. ¿no? Yo recuerdo claramente que él, fue un par de minutos que yo tengo así como que claro que lo vi que estaba hablando con mi mamá. Y de ahí no sé nada, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido creo que fue que nos llevó a comprarnos unos zapatos o algo así. Ujú. ¿No? Pero de ahí que te diga yo que, sí, como dices tú, que Sí. cada fin de No, semana, nada. que estuviéramos con él, no. Eso creo que ha sido la mayor cercanía que tuvimos durante ese proceso. Claro. Que te digo que lo vi en la foto a los 10, luego tal vez en ese inter, antes de llegar a los 20, porque estábamos chicos, nos compró los zapatos, pero fue así como que una aparición, o sea, una visita de doctor, ¿no? Que le dicen. Y eso fue todo. Y de ahí en fuera, nada. O Como sea, si hubiera cero sido un rastro. amigo de Sí, tu sí, mamá, claro. ¿no? Sí. Oye, y a lo largo de este crecimiento, ¿hubo algún tipo de vacío sin tener esa figura paterna? Sí, toda la vida. O sea, Ok. yo creo que, pues te digo que en la primaria a lo mejor no se sentía tanto porque la verdad es que mi mamá siempre suplía esas cosas, ¿no? O sea, ella siempre estaba ahí, el día del padre, el día de la madre, o sea, trataba de estar en todos los eventos, cosa que admiro muchísimo, ¿no? Por supuesto, no manches. Y porque lamentablemente, amigo, hablando de específicamente de México, es eso, estadísticamente muchos han y de alguna manera hemos crecido así, sin esa figura, en ciertas etapas de nuestra vida que hemos querido estar, que estuvieran ahí, ¿no? Como el clásico Día del Padre en la escuela, en la primaria, en la secundaria, y que no estuviera ahí de alguna manera, crea un vacío, ¿no? Sí, Entonces, sí, un total, vacío fuerte. y digamos que ya entrando en el punto álgido y de lo que es este tema, ¿cómo fue ese momento cuando recibiste la noticia de la pérdida de tu padre? Porque al final no estuvo ahí, pero como siempre dicen, es tu papá, ¿no? Sí, claro, al final la sangre, te guste o no, pues te llama, ¿no? Sí, Nosotros, te digo, mi hermano era un poco más renuente y lo entiendo porque pues él nunca estuvo, bueno, él sabrá su versión, ¿no? claro. Pero pues él tenía ese repudio hacia él, ¿no? En esos tiempos, en esa adolescencia y pues éramos ya jóvenes, adolescentes y estás como que en ese proceso, ¿no? Sí, De ser rebelde y lo que sea, ¿no? Sin embargo, en mi caso fue algo diferente porque empecé a hilar todas esas cosas en el por qué no estaba. claro. Y pues, sinceramente, lo que yo hacía era pues buscar cada cumpleaños, cada 9 de julio, esperar a que él tal vez, perdón, Sí, no, no pasa nada, amigo. abriera la puerta y a lo mejor entrara para, para un abrazo o algo. Pero no, y te cuento esto porque a raíz de eso empezó a sentirse la necesidad de buscarlo, de, Ujú. de, de saber dónde estaba y si estaba bien, porque esa era mi prioridad, ¿no? Mi prioridad siempre fue esa. Y obviamente no se lo decía a nadie. Y yo creo que por eso por eso el detalle de tal vez continuar, preguntándole a mi mamá, ¿por Ujú. qué? O sea, ¿por qué no está? ¿Por qué no hacía Claro. nada? Mi mamá siempre, fíjate gracias. Eso es lo que admiro también de ella, porque ella nunca nos habló mal de él. Mm. O sea, Sí, nunca. claro. O sea, siempre nos dijo que, pues que las cosas no habían salido bien, y era más que claro, ¿no? Pero pues que ella nunca nos iba a negar el hecho de que nosotros conociéramos a nuestro papá. Entonces ahí es donde te digo que fue más o menos
No, pues yo calculo de haber sido después de los 20, como a los... Haber sido como a los 23, 24, Ujú. que decido buscarlo, lo encuentro. Este, él, por supuesto, ni siquiera me conocía cuando yo entré. Y y bueno, platicamos un par de cosas, pero ya después de eso yo me alejé porque creí que había yo cerrado ese círculo de que ya estaba todo ahí, ¿no? Ujú. Y bueno, ya con el tema de su fallecimiento, pues eh, solo él me llamaba, o sea, a veces me llamaba y todo, no teníamos el contacto. Como yo le decía a una de mis primas por parte de mi papá, le digo, es que a veces no es que no quisiera hablar con él, es que no sabía de qué hablar con él porque no sabía sus gustos, no sabía qué qué tema de conversación decir o Pues algo, sí, ¿no? totalmente un desconocido, Sí, ¿no? totalmente. Incluso me costaba decirle papá, porque no era algo que estuviera acostumbrado a decir, ¿no? Y bueno, eh, fue hace como un mes y medio, que llegaron esas malas noticias. Nos hablaron. Recuerdo que pues mi esposa, lamentablemente mi suegra estaba muy enferma y tuvo que salir a Puebla y pues mi esposa se tenía que ir, ¿no? Yo me quedé solo con mis hijas, con mis dos hijas. Y en ese momento, a los 15 días de que ellas se fueron, me avisan que él ya estaba, que él estaba agonizando y que quería hablar conmigo. La verdad es que él ya no podía hablar. Él tenía una especie de tumor en la garganta que ya no le permitía hablar, ni respirar, ni comer, ni nada. Entonces, yo traté de decir algunas palabras porque en realidad no sabía qué decir. Y me dice mi hija, la mayor, dice, papá, vamos, vamos. Eran como las 8 tal vez de la noche. Y me dice, vamos, vamos porque para que no te quedes con ese sentimiento. Y yo dije, no, porque no sé qué voy a hacer. O sea, la verdad es que no sabía qué decir, no sabía si era lo correcto o no. Entonces, ella me convenció. Este, nos fuimos en taxi porque, pues, para llegar más rápido, ¿no? Lo vimos, él estaba postrado en su cama. Fue un impacto brutal porque yo jamás había visto una persona agonizar y verlo ahí fue algo fuerte que Mm, No sé si tú no esperabas ese golpe en tu corazón, tal vez porque, no. como decías, pensabas que ya tenías eso cerrado, ¿no? Sí, eso fue lo impactante porque yo creí que yo ya había cerrado ese ciclo. O sea, yo se lo decía a todo el mundo. O sea, yo no, como ahora, no estaba. O sea, yo te podía hablar de él y todo sin ningún problema. Y no había una gota de remordimiento, dolor o algo porque creí que esa vez que nosotros nos vimos, platicamos, él nunca me dijo, perdóname, te fallé como padre o algo así, ¿no? Él, ni yo le dije, te perdono o perdóname si es que hice algo malo, ¿no? Pero simplemente estuvimos ahí, platicamos, nos vimos un par de veces y eso fue absolutamente todo, o sea, ahí. Entonces comprendí que tal vez ya esas heridas se habían cerrado, ¿no? El caso no fue así. Te digo, cuando lo vimos así, fue algo extraño porque se vino a mi mente, cosas de, una de esas fue el dolor, por supuesto, de verlo así. Eh, la otra fue, así como sentimientos encontrados de, ¿por qué te vas si ni siquiera hemos arreglado esto? ¿No? Perdón, es que No, está bien, amigo. es algo que... Y es que creo que
justo la creación de estos episodios, de estos podcasts, es para que todos nos llevemos algo y aprendamos algo a través de ustedes, de las personas que han venido, de las experiencias que han vivido, y de alguna otra manera cambiar ese chip, cambiar esas cosas con las que hemos crecido muchas veces, y simplemente algo que se ha dicho mucho y que se dice y que tal vez es trillado, pero con las tus vivencias ahora es quitarnos todos esos enojos, tal vez esos remordimientos, o hablando por mí tal vez, o por otras personas, y decirle a tus padres, ¿no? Perdón, o gracias, Ujú. o te amo, o sabes, o mira, me afectó esto, o quiero esto, no echándoles la culpa, sino, hey, este proceso fue algo así, ¿no? Sí, sí, de hecho yo eso es lo que esperaba. O sea, te lo juro que yo siempre soy de esos de pensar de más, ¿no? Ujú. Siempre estoy pensando en tragedias cuando a veces ni siquiera están sucediendo, ¿no? Claro. Y en este caso me pasaba exactamente lo mismo. Yo no pensé que él se fuera a ir tan pronto, ¿no? Y lo que quería era como que limar asperezas, ¿no? O sea, no, ya no me importaba tanto lo que la gente dijera, sino realmente sanar esa parte, ¿no? Pero sí me tomó por sorpresa. O sea, la verdad es que fue algo súper duro. Y yo creo que eso también, pues, afectó muchísimo a partir de ahí. Porque me volví a sentir como un niño. O sea, verlo así y esperar una respuesta de él cuando ya no. O sea, él era sumamente gordito, o sea, muy gordito. Y cuando lo llegamos a ver ahí, era algo, era, estaba vulnerable, o sea, era una persona muy delgada, o sea, no lo conocías. Claro. Sus pómulos se sobresalían, las mejillas estaban totalmente hundidas, no hablaba, no estaba tibio, estaba como frío, de ese frío que te da luego que tienes frías las manos Ujú. y como que se te entumen Sí. así, o sea, él estaba totalmente vulnerable. Y te digo, independientemente de eso, era como no verlo así, ¿no? Ujú. Y cerrar esa parte, ¿no? O sea, sí, yo esperaba hacer algo así, ¿no? Yo esperaba Claro. hacer algo así, que pues al final no llegó, ¿no? Eh, sí, de repente llegan a mi mente muchas cosas que me hubiera gustado hacer, pero él, pues, yo pensé que era con nosotros, pero te digo, la prima por parte de mi papá, me decía es que él es así muy renuente, o sea, no suelta prenda, ¿no? O sea, como que parece que siempre está malhumorado, Ok. pero no suelta el sentimiento, digamos, Ujú. ¿no? Porque es como un escudo, ¿no? Claro, sí, 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 Entonces, sí. conmigo era así. O bueno, con nosotros era Sí. así, ¿no? Y ya después ya no. O sea, te digo, las poquitas veces que sucedió, Ujú. no. Pero aún así, no. O sea, quería, precisamente por esas situaciones, esperaba que yo, o sea, yo lo que quería era que sí cerráramos ese ciclo como tal, ¿no? Pero no llegó. O sea, la verdad es que eso nunca llegó. Oye, y ahorita con lo que estás pasando, ¿sentiste algún momento, digamos, de presión? Me refiero a presionarte a ti ante la familia, de ser fuerte, digamos. Sí, sí, totalmente. Totalmente porque a pesar de que yo estaba, digamos, mal, Ujú. no me daba el lujo de estar como ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería que mis hijas me vieran así. No quería que vieran que... No que pensaran que soy débil. Ujú. No quería preocuparlas más que Claro. nada, ¿no? Porque al final es eso. Y yo decía, no, es que ellas no pueden verme así, ¿no? Y a veces se iban a la escuela y recordaba eso, de esas cosas que a lo mejor pudieran haber sucedido, ¿no? Y me hacía te digo, esa sobremanera de pensar de tal vez si, ¿qué hubiera pasado si realmente él siempre hubiera estado con nosotros? Pero no sucedía. Y pues sí, lamentablemente en todos los problemas y en todas las circunstancias el hubiera, Sí. aunque no exista, va a aparecer, ¿no? Ah, no, total. Y eso hubiera, vino con alguna culpa, amigo. Sí, 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 porque
pensé que yo había hecho las cosas mal. Pensé que tal vez lo hubiera yo buscado mucho más antes, ¿no? Pero te digo, mi mamá nunca nos dijo, no vayan, no lo busquen, no, al contrario, ella incluso sabía dónde vivía y ella fue la que nos dijo dónde vivía, incluso que teníamos un medio hermano. Entonces, este, después de que sucedió esto, yo pensaba eso. Dije, tal vez no fue, lo busqué demasiado tarde, tal vez no reuní el valor que era necesario para solventar esa parte, ¿no? De cerrarlo, de cerrar ese ciclo y fue más que nada eso, ¿no? O sea, la culpa sobre de eso, de no haberlo buscado a tiempo, ¿no? Pero fue, te digo, o sea, algo que me bloqueó totalmente. De hecho, no podía trabajar, o sea, no, a veces hacía algunas cosas y de golpe me frenaba y empezaba a divagar de cosas así, ¿no? Y si lo hubiera buscado antes, y si tal vez él hubiera estado aquí, y si viniera a platicar con sus nietas, y si platicáramos nosotros, y no sé, que la convivencia hubiera sido un poco más arraigada, pero no, o sea, te digo, yo creo que en ese sentido eran los temas de culpable, de sentirse culpable, así. Y pues la verdad, amigo, es que viéndolo desde este lado, y porque alguna vez me platicaste una anécdota que viviste Ujú. cuando sí lo buscaste Sí. y pues la respuesta que hubo, ¿no? Ujú, O sea, así es. ¿cómo fue ese momento, digamos, cuando fuiste y ese día que me dijiste y que pues... Pues sí fue triste. La verdad es que fue triste porque te digo que fue esa vez que él no me conocía. O sea, yo llegué, toqué la puerta, me abrió su esposa, que la verdad es un pan de Dios la señora, sinceramente. No tengo nada que reprochar porque la señora se desvive por atender. Cada vez que llegábamos, o cada vez que yo llegaba o llegaba con mis hijas, se desvivía por atendernos. O sea, yo con ella no tengo absolutamente queja de nada, de nada, de nada, de nada. La verdad es que la aprecio también, la aprecio Claro. mucho. Este, pero ella fue la que abrió la puerta y fue cuando me dijo, ¿a quién buscas? Y le digo, como que entre ese abrir de esa media puerta de la parte de arriba, como que abre tantito. Entonces yo me asomo hacia un lado y le digo a él, lo busco a él. Entonces ella voltea a verlo y por inercia yo creo, lejos de cerrar, abre más. Y él hace así, así como que, Mm, como que hace la mirada de algo extraño, pues ¿no? De sí, que, pues, claro. ¿tú quién eres, no? Y, y me mira y le digo, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y mirándome así, me dice, no, la verdad no. Entonces, sí, se me hizo el nudo en la garganta, pero dije, tengo que... Ahí fue donde yo se suponía tenía que cerrar eso, ¿no? Yo no lo iba a buscar por otra cosa, sino saber que él estaba bien. Y platicarle que ya me había yo casado, que tenía yo familia y contarle esas cosas, ¿no? Entonces él me dijo eso y, y fue cuando yo le dije, soy tu hijo, soy Juan. Entonces él se quedó así con las manos en la mesa y la señora inmediatamente cerró, abrió la puerta y me dijo, pásale, dice, pásale, pásale, dice, qué pena, hijo, no te reconocí, todo, no te preocupes, ahorita, mira. Le digo, no se preocupe, señora, discúlpeme por venir sorpresivamente, Mm. no me esperaba esto y la verdad pensé que no iban a estar tal vez. Dice, no, ahorita. Entonces ya llegó, yo iba caminando y una de las cosas que me impactó más en ese momento y que fue como que la gota que derramó el vaso es porque yo siempre estuve, no sé si es, no sé si es algo, un deseo reprimido, que Ujú. creo que también en psicología le llaman así. En todas las casas de mis amigos, en absolutamente todas y en la mayoría, incluso en las casas de mis primos, siempre había una foto familiar donde estaban sus papás, donde estaban ellos y tal vez una que otra persona ahí que se consideraba parte de la familia, ¿no? Yo quería una foto de esas. Con...
con él y, y todos, ¿no? Y no sé cómo voy caminando por ese pasillo donde la señora me abre y volteo a la izquierda y veo que él tiene una foto ahí. Con ellos. Su hijo, mi hermano y su esposa y él. Y dije, qué increíble es que esas cosas se den y que por ese lado yo me sentía triste, pero a la vez contento porque dije, bueno, por lo menos él tiene algo que yo quería y ahora sé que lo puedo ver. Y llegué a la mesa después de eso y fue cuando pues me dijo algo un poco hiriente, ¿no? En ese momento. No creo que la señora lo haya escuchado. Ujú. No creo sinceramente que la señora lo haya escuchado pero sí me dijo, si vienes a pedirme dinero no tengo. Y yo no iba por eso. Sinceramente yo no iba por eso. Yo quería verlo a él. Yo quería conocerlo, sentarme con él, platicar. Y, y él, pues tal vez en su modo de estar defensivo o poner ese límite, me dijo eso, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que a grandes rasgos pasó, ¿no? O sea, Ujú. en ese momento. Y digamos, no sé si hubo algún tipo de enojo. O sea, tú te alejaste porque si dijiste aquí se cierra esto, pero si hubo resentimiento, enojo, y si en este momento, o no sé si sea obvio o no, eso ya no existe, supongo, y porque tú te alejaste de así de tajo, pero cuando tú te alejaste y dices que creías haberlo, pues, Cerrado. sanado, ajá, y Ujú. cerrado, pero tú te diste cuenta que sí existía algún tipo de enojo, amigo, resentimiento hacia él por la manera en que pasó todo. Pues sí, sí, porque yo, en mi manera de pensar como hijo, tal vez malamente dicho, o no sé cómo decirlo, pero era exigir que él estuviera conmigo, ¿no? O sea, como padre, me hizo mucha falta, pero eran, te digo, sentimientos encontrados, porque justo cuando lo miraba yo ahí, cuando, y fue algo, y es que te digo que todo ocurrió así tan de golpe, Ujú. que no pude asimilarlo en ese momento. O sea, yo me mantenía, o sea, yo no me ponía a llorar ahí delante de ellos, yo no me ponía mal, o sea, sí de repente tenía yo esos altos y bajos. Mi hija que estaba ahí conmigo, la mayor, de repente como que me decía, me sostenía y todo, pero nunca soltaba yo esa parte, ¿no? Pero sí era una exigencia así, de odio, de decir, ¿por qué te fuiste si necesitábamos Ujú. terminar esto, ¿no? O sea, este momento no está cerrado todavía. Yo creí que sí. Yo te necesitaba y cuando te necesité no estuviste. Y ahora que quería yo empezarlo, te vas otra vez, ¿no? Y ya no vas a volver. Entonces, era más ese celo, te digo, esa exigencia de necesitarlo ahora, ¿no? Pero no se pudo, ¿no? Hubo Por... un momento Ajá. muy, muy, muy fuerte que, bueno, todos creo que fueron así, donde y es ahí donde te digo que ese recelo, ¿no? Porque, o ese odio de cómo es posible. Había cuando estaba el ataúd ahí en su casa, venían niños a verlo a él y lloraban los niños del por qué se había ido él. Y le digo, yo entre mí decía, ¿cómo es posible que tú pudiste darles a esos niños, no sé quiénes eran, no sé si eran vecinitos, no sé si eran sobrinitos de alguien, pero no importa, eran niños que estaban ahí y yo decía, no es posible que todo ese cariño que tú tenías se los pudiste demostrar a esos niños y no los demostraste a los otros cuando, cuando los necesitábamos, cuando éramos pequeños. ¿Por qué no te mostraste como lo hiciste con estos niños? O sea, era algo
esa es la impotencia, el odio, todo eso porque no era justo. Yo sentía que eso no debió haber sido. Sin embargo, sucedió. Al final los niños no tenían la culpa, pero me hubiera encantado estar en ese proceso, ¿no? Como esos niños que realmente sí lo conocieron, tal vez siendo cariñoso, siendo amable, no sé, teniendo algún tipo de contacto con él de esa edad, porque te estoy hablando de haber sido niños como de 8 o 10 años a lo mucho, ¿no? Pero que estuvieron ahí con él, que convivieron con él y que estoy seguro que si estaban ahí era porque realmente lo estimaban y él era cariñoso con ellos, ¿no? Entonces yo decía, pues algo de así nos hubieras regalado cuando éramos pequeños. Yo creo que no te costaba nada, ¿no? Pero te digo, o sea, no son cosas que uno trata de asimilar, pero no vienen así, ¿no? O sea, nadie te prepara, por mucho que hay alguien me decía, pues tienes que perdonarlo, dice, porque a lo mejor tu papá tampoco recibió cariño y no sabía cómo darlo. Digo, estoy de acuerdo, Claro. estoy de acuerdo en eso, pero si tenías la oportunidad y tuviste la oportunidad de tenernos ahí, por lo menos tal vez dices, bueno, la relación con su mamá no se va a dar, pero voy a intentar ganarme a mis hijos. Yo creo que hubiera sido lo mejor, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Pero así pasó, ¿no? O sea, Sí, porque al final se dice que esos ciclos o esos círculos que van naciendo de la familia, lo tuvo tu papá, lo tuvo tu abuelo, así es. lo puedes tener tú, hay que romperlos, ¿no? Porque Sí, muchas claro. veces se repiten las cosas para que uno los rompa. Incluso tienes tal vez como la oportunidad para poder que tus hijos en este caso no vivan lo que tú viviste y puedas hacer mejor las cosas y, como te decía, romper ese ciclo, Sí, ¿no? esa era la intención, ¿no? O sea, desde ese momento en el que te digo, pues tampoco se estaba dando como que de inmediato, Ujú. ¿no? Pero la intención era esa, avanzar, porque ya los dos habíamos hecho eso, ¿no? No te voy a decir que también yo lo llamaba demasiado, porque la verdad es que no. Y él tampoco, pero eso no era una excusa, ¿no? O sea, Claro. no era como que algo que dijéramos no se está aprovechando o no se está intentando. Pero sí, yo considero que era algo fundamental, ¿no? Que a lo mejor se debió haber hecho mucho, muy antes, ¿no? No sé. Yo no deseo que mis hijas vivan eso. O sea, yo por ejemplo dije, bueno, en mi manera de pensar, sí, a lo mejor tú vienes y me dices, o X, ¿no? O sea, cualquier persona, y te dice, no, pues es que él no sabe cómo dar amor, sí, excelente, pero si estás viendo la situación, Exacto. lo que debiste haber hecho sería cambiarlo, ¿no? Entonces, yo lo vi desde ese punto de vista. Dije, bueno, no tuve a mi padre conmigo, pero yo no le voy a dejar a mis hijas eso. O sea, y no es por obligación, es porque las amo. Y porque las amo, voy a intentar mantener mi relación con mi esposa, lo más estable posible, Sí. ¿no? O sea, intentar ceder, reconocer cuando me equivoco, pedirle ayuda, porque también creo que eso es necesario. Entonces, todas esas cosas que posiblemente a lo mejor él no vio, ¿no? Y yo creo que debieron haber sido fundamentales, ¿no? Como para salvar, no tu matrimonio, pero sí el vínculo con tus hijos, ¿no? Entonces, yo no tengo problema también. Y la verdad es que y me refiero a mi medio hermano, Ujú. o a mi hermano, porque tampoco me gusta decirle medio hermano. Sí, claro. Es nuestro hermano. Y, y, y la verdad es que, él es a todo dar, canijo. Ujú. O sea, sinceramente, él es a todo dar. Te lo juro que es igual que su mamá, canijo. O sea, es un chavo que, mis respetos, o sea, súper inteligente, ya también tiene su familia. Lo aprecio muchísimo. La Ujú. verdad es que yo se lo dije a él cuando llevamos a nuestro padre pues, al cementerio. Y yo le decía a él, digo, estate tranquilo, tú sabes que aquí estamos. Nosotros somos tu familia y si necesitas algo y está en mis posibilidades, por supuesto, yo hoy voy a estar, canijo.
Pero es parte de eso, ¿no? O sea, yo creo que no hubiera habido nada de problema. A lo mejor si los hubiera hecho, mira, es que pues, tienen un medio hermano y todo eso. A lo mejor lo hubiéramos hecho parte de nosotros de inmediato, canijo. Pero no sé, son maneras de pensar totalmente distintas, ¿no? Pero, pues te digo, pasó y sobre de eso, te digo, fueron golpe tras golpe, porque, te digo, no es algo fácil de procesar. O sea, te digo, y ahorita que lo estamos platicando, ¿no? Yo sentía que estábamos como que en ese inter de que, ya pasó, ¿no? O sea, pero no, muchas veces el luto se vive diferente también, ¿no? Y en tiempos totalmente distintos. Sí, como te comentaba y al principio, y eso lo escuché por una persona, no sé si fue alguien que me lo dijo, un podcast o no lo sé, pero decía que su papá ya tenía como 20 años de haber perecido y que él estando en su trabajo dijo, esto le interesa a mi papá, le voy a escribir, y dijo, ay, güey, no, hace 20 años que se fue. Imagínate. Y aún tiene esa idea, digamos. De que él está, ¿no? De que él está, ¿no? Entonces, como lo dije igual al principio, se aprende a vivir con eso y tú estás en ese proceso, Sí. aunque él no estuvo, pero pues siguen siendo nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Sí, totalmente. Y no deja de doler. O sea, eso, yo no podía venir. A lo mejor ella ahorita lo está viendo o lo está escuchando mi mamá. Pero yo no podía venir a decirle a mi mamá, oye, fíjate que me duele que mi papá no esté, porque también en dónde queda ella. Y eso es algo bien interesante y súper importante que yo medía en ese momento, porque también no me podía ir a desahogar con ella. Porque ella fue la que nos sacó adelante. O sea, ella fue, te digo, ella fue padre y madre, ella fue la que se rompió la espalda para sacarnos adelante. Y se lo agradezco enormemente. Entonces no podía ir allá. Porque va a decir, ¿y yo dónde quedo, hijo? ¿No? O sea, obviamente ella entiende y sabe que somos mi padre, somos sangre de él, ¿no? Claro. Y eso nos llama, nos guste o no, nos llama y siempre lo van a hacer. Pero al final te digo, sí dolió por todo eso. Porque fue algo, te digo, sumamente raro. Yo pensé que no iba a sentir esto. Pero al final sí te puede, sí te marca, ¿no? O sea, sí es algo que no se procesa tan fácil. Y ahorita con esto que vas procesando, ¿cómo es esa confusión entre, pues, el enojo, la tristeza y de alguna manera la nostalgia, amigo? ¿Cómo va este proceso de...? Pues, te sé decir que después de que pues, se cumple todo esto de que lo llevas al cementerio y todo eso, yo con la única que me desahogué fue con mi esposa. Cuando regresaron de Puebla, que te digo que llevan a mi suegra. Entonces, no fue así de inmediato. Pero ella, pues, se puede decir que ella me conoce muchísimo, ¿no? Entonces solo me abrazó, me dijo, aquí estoy, sabes que cuentas conmigo y todo. Y yo le dije, sí, no, o sea, está bien. Pero yo me sentía normal. Hay un episodio de Malcolm el del medio cuando el papá de Malcolm le pasa algo similar, ¿no? Y me sucedió algo así. No mostraba absolutamente nada. Desde que ella llegó no mostraba absolutamente nada. Hasta que un día fuimos a comprar unas pizzas y me detengo en la camioneta. Y entonces es cuando le empiezo a decir todo, absolutamente todo lo que yo sentía, esa rabia, ese enojo, esa tristeza de la ausencia de mi padre y de no saber qué hacer con todo eso. Estaba atrapado en todos esos sentimientos porque yo seguía sintiendo eso, que no era justo que él se haya ido 2 veces, ¿no? Pero fue eso. Y continúo en el proceso. O sea, es difícil porque a veces el algoritmo te manda cosas como esas, ¿no? Claro. De personas que reflexiones acerca del padre y todo eso, ¿no? Pero a veces en la calle lo ves
Y es bien difícil, o sea, es muy difícil. Ves familias completas que tienen a su papá, a su mamá, a sus hijos, y todo está ahí, ¿no? Y, y en mi caso, me hubiera encantado vivir esa vida. Pero no se puede. Sin embargo, te digo, es un proceso, al menos para mí, ¿no? Tal vez alguien que nos esté viendo diga, no, pues es que yo, una vez que él estuvo en el cementerio, yo ya, ahí cerré todo, ¿no? La verdad es que yo no he podido, no sé mi hermano y no le he preguntado porque no, tampoco me gusta molestarlo con eso, ¿no? Pero, pero no, al menos te digo, yo curiosamente siendo el de en medio, porque te digo, mira, Como Malcolm. ajá, sí, el de en medio, soy yo porque está el chico que fue el final que conocimos, Sí. y luego está mi hermano el mayor, entonces yo quedo en medio, Medio. ¿no? Pero pues, no, o sea, continúo trabajando en eso, y platicando, o sea, siempre con mi esposa le platico eso y esto, y ella es como que trata de mostrarme esa reflexión siempre en cada cosa, ¿no? Y digamos, no sé si haciendo una comparativa como tal, pero ¿cómo es la ausencia Ujú. en vida que tuviste ahora comparada con la ausencia de que ya De no que ya está no en está. este plano? Pues sí se sienten las dos cosas. O sea, son totalmente distintas. Porque en la ausencia de que él no estuvo, pero sabes que está en vida, lo puedes ir a buscar, ¿no? Y te digo, no puedo decir que fue siempre. 2, 3 veces fuimos y le llevé a mis hijas, le llevé a mi esposa. No platicó al 100% con ellas, estaba ahí sentado nada más. De repente soltaba uno que otro chascarrillo ahí. Y y dices, bueno, a lo mejor no lo veo, pero sé que ahí está, Claro. ¿no? O me marca y pues él está vivo, ¿no? Ujú. Y, y tal vez eso me mantenía como que estable, ¿no? Por decirlo así. Pero ahora que él ya no está, es difícil. Difícil porque, sabes que ya no le puedes llamar. Y que no va a volver, ¿no? Para poder redimir esto. Pero sí te digo, el impacto es fuerte, es fuerte, es fuerte. Y es algo que no me gustaría que alguien más viviera. Sin embargo, no es algo que puedas detener, ¿no? Claro. Todos pensamos totalmente diferente y bueno, es algo que sucede y te digo que no quisiera que vivieran mis hijas. Eso es eso tal vez la prioridad 1000%, ¿no? Totalmente. De ese tipo de situaciones. En ese momento ahorita que dices que llevaste a tus hijas, ¿cómo viste su semblante, su personalidad cambió de algún momento a cuando tú lo viste de niño a él o cómo fue? Ah, sí, o sea, pues es que él tenía una manera de ser así como que tal vez no lo era, Ujú. pero lo mostraba, ¿no? Así como que muy cortante, ¿no? Él estaba ahí, pero como que siempre frunciendo el ceño, y yo creo que yo tengo esa parte, ¿no? Pero frunciendo el ceño así y de repente tiene esa cara como de malhumorado, ¿no? Ok. Como que cuando llevé a mi hija, la mayor, que estaba chiquita, le digo, mira, ella es mi hija, se llama Fernanda y todo eso y lo otro y así. Y como que la cargaba, pero así de, ajá. Y hacía así tantito y, bueno. Y nunca como un abuelo normal, ¿no? Que, Ujú. que mira, mi hija. Porque a lo mejor también para él le resultaba incómodo, ¿no? O sea, dices, pues nunca los vi a ellos chiquitos y me trae a su hija y como que este proceso no es el mío, ¿no? Sí, Como que le gustaba vivir más aislado en todo eso, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, porque te claro. digo que al final estos niños que pues convivían con él, posiblemente, pues ya tenía ese contacto más, O no sé cercano, ¿no? si tal vez incómodo o como lo dijiste hace un momento que alguien más te lo dijo, no tenía no creció de esa manera, Ujú. ¿sabes? Y lamentablemente era como muy así, muy hermético, porque tal vez sus papás eran igual, ¿no? Tal vez lo Sí, crecieron de esa manera, ¿no? Y pues nunca se pudo quitar como no sé si carga, pero esa forma de vivir
Posiblemente. ¿no? Como lo hicieron sus padres con él, ¿no? Sí, puede ser, fíjate que a lo mejor y sí, ¿no? Y es que te digo que esas cosas nunca llegamos a interiorizarlas, ¿no? O sea, yo realmente nunca supe absolutamente nada de él. Así, ni siquiera de su trabajo. O sea, nosotros desde pequeños sabíamos que él era soldador. Pero nunca supimos realmente qué era lo que soldaba. O sea, obviamente metal, claro, Sí, pero, sí. pero en qué área se desempeñaba, ¿no? ¿Qué era lo que hacía? Yo juraba por la foto que vi, o sea, en la foto que él aparece junto al helicóptero, yo creí que él era el piloto del helicóptero, cuando no Claro. era así, ¿no? Y yo toda la vida creí que era eso. Mi mamá nunca nos quiso como que meter esa cizaña de decir, no, él no", nunca. También mi mamá, mis respetos, porque te digo que ella siempre guardó esa compostura de mantener esa sobriedad acerca de eso, ¿no? O sea, ella como que no quiso inmiscuir los problemas que ella tenía de matrimonio con sus hijos, ¿no? O sea, sus hijos son sus hijos y lo de su matrimonio, si fracasó o no, eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo no los voy a mezclar. Y así siempre lo mantuvo. O sea, mi mamá siempre hizo eso. Y nosotros, te puedo decir que vivimos una infancia sumamente feliz porque ella hizo todo lo posible por que no sintiéramos esa ausencia de padre, ¿no? Pero, pero sí, te digo, sí sucedió, ¿no? Sí, como te decía, igual lamentablemente en México tenemos muchos esa ausencia, ya sea por eso, porque algún padre simplemente se alejó, Ajá. por divorcios, por otros X o Y razones. Entonces, el que tú tengas esa fuerza para poder cambiar ese ciclo y no se repita, la verdad es que es de mucho valor, amigo. Y para Gracias, serte gracias, gracias. sincero, más que sentir una culpa, que eso supongo que ya es un proceso que vas a ir, espero, perdiendo poco a poco, yo siento que hiciste lo que tenías que hacer y no por aventársela a tu papá, ni mucho menos que en paz descanse. Simplemente hay personas que no dan ese paso que tienen que dar, amigo, ¿no? Entonces, es, no sé, es como un poco confuso, obviamente, por todo lo que está pasando y el sentir que tú tienes en este momento. Y no sé si tú quieras o has pensado en poder o tratar o buscar ayuda de alguna manera o simplemente decir, voy a seguir en mi vida como todos lo hacemos y que vaya sanando poco a poco. Sí, no. Buscar ayuda no. O sea, no me ha pasado por la cabeza. O sea, honestamente nunca me ha pasado por la cabeza. Este, pues como buen mexicano, siempre también nos la chutamos Me así, ¿no? rifo, ¿no? Ajá. De decir, no, pues aquí voy. O sea, fíjate, es que eso era parte de los sentimientos encontrados. Porque yo decía, si no estuviste cuando te necesité, Ujú. ahora, pues me la voy a tener que rifar así, canijo. Y te digo, mi mamá fue la que hizo absolutamente todo para eso, ¿no? Entonces, digo, si las demás personas pueden, yo por qué no, ¿no? O sea, yo por qué no y lo estoy demostrando, ¿no? O sea, digo, estoy tratando de darles todo el amor posible a mis hijas, todo el amor que se puede como padre y de no faltarles. Alguna vez va a ser inevitable, ¿no? Todos nos tenemos que ir y siempre les he dicho eso a ellas, ¿no? No sé si esté mal, la verdad no sé si esté mal, no sé si sea el momento, pero yo siempre se los he dicho. Le digo, llévense bien porque un día de estos ya no vamos a estar, Sí, sí. ¿no? Entonces, he tratado no solo de eso, ¿no? Sino te digo, de darles todo el amor que puedo y de estar lo más que se pueda, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y así es como yo creo, he como que compensado o he tratado de inundar más mi mente y mi corazón, si puedo decirlo, con eso para apaciguar pues dolor, culpa, lo que sea, o estos sentimientos encontrados con esto que está sucediendo, ¿no? O que sucedió, pero que poco a poco trato de ir asimilando, ¿no? Pero, o sea, ha costado muchísimo, muchísimo, canijo. Y volviendo un poco a lo del funeral y eso, Ujú. que tu hija fue, digamos, la que te, pues de alguna manera te impulsó y te Sí, dijo, hey, sí, vamos. sí. El momento del entierro, amigo, eso
viéndolo desde mi punto de vista y sé que no es comparable en ningún momento cuando yo pasé con mi abuela. Yo ni siquiera fui a su entierro por esa ausencia o ese dolor que uno siente o Sí, ese claro. poco valor que me dio a mí en ese momento. Para ti, ¿cómo fue el estar ahí, amigo? Como esa despedida ya definitiva, tal vez, Sí, ¿no? no, de hecho yo estuve ahí, pues es lo que te digo, realmente roto por dentro porque no hay otra explicación, ¿no? Pero no podía demostrar lo que sentía, nunca. Por, por, Pues literal te podría decir que había mucha gente pero estaba solo. O sea, no es algo que se pueda manifestar así, ¿no? Porque esa situación de decir que ya él cumple esa parte era, era algo que se me estaba arrebatando de las manos. Y ver cómo le echaban la tierra y todo fue algo que dije, no, o sea, no puede ser. Esto aquí terminó. O sea, encima de eso es algo que es una impotencia, ¿no? Yo tenía ganas de gritar en ese momento, pero no, se iba a sentir raro tal vez, ¿no? Y no, te lo juro, fue algo, un bloqueo horrible, 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 horrible. Y sin embargo, mi hermano, que estaba ahí, le decía yo, mira, ánimo, no te preocupes, nuestro papá se fue, pero aquí estamos. O sea, tienes a tu mamá y yo también voy a estar en lo que pueda, le digo, contigo y pues algo que necesites, aquí vamos a estar, ¿no? Y pero ese proceso es fuertísimo. De hecho, antes de llevarlo al panteón, bueno, en el tema de cuando lo fuimos a ver, porque haz de cuenta que yo lo vi el día cuando estaba agonizando, creo que fue jueves, me parece, y el viernes ya estaba, ya a las 7 de la mañana me avisó mi hermano, ¿sabes qué? Papá se acaba de fallecer. Entonces me fui, pasé por mi hija, la mayor. Me dijo, papá, pasa por mí. Estaba en su trabajo. Ella me dijo, ya pedí permiso, pasa por mí, y vamos. Así como lo encontramos, como si estuviera dormido. ¿No? ¿Lunes? Ah, perdón. Es que te digo que te sí, sí. bloqueas totalmente, ¿no? Y fuimos, este, lo vimos ahí como si estuviera dormido. De repente fue un alivio también verlo descansar, ¿no? Claro. Porque digo, por todo lo que haya pasado, mm, a nadie se le desea eso, ¿no? Que estar en esa agonía de que todo le duele, pues se quejaba, o sea, yo admiro también a mis hijas porque ellas lo estaban viendo sufrir ahí en ese momento. Incluso mi prima con la que tuve mayor contacto ahí en ese momento me decía, ¿por qué no dejas que las niñas se vayan a jugar? Digo, es que ellas no se quieren ir, ellas quieren estar ahí. Pero no se asustaban, no era como que la cara de miedo, no era nada de eso, era estar ahí, verlo. Y, y eso también me impactó porque digo, todo esto que estamos viendo, hacia dónde nos lleva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos depara todo esto, ¿no? Bueno, el caso fue que ya una vez que él, te digo, fuimos al otro día, incluso los ayudé a meterlo al ataúd y todo eso, pero no sé, era más como intentar hacer una reconciliación con eso, ¿no? Hasta ahí. Y cuando ya él estuvo en el panteón, pues te digo, fue eso, quedarme callado. Quedarme callado y pues no podía yo. Todos los demás de repente pues decían algo, hacían algo, pero yo me quedaba ahí, quieto. ¿Y crees que el golpe más duro para ti, digamos,
obviamente es la pérdida, pero emocionalmente tal vez fue el darte cuenta que eso que creías tú que ya no significaba nada, pues al final fue un momento duro de sentir ese dolor. Sí, sí, totalmente. Porque te digo, yo después de eso, yo sí me la pasaba, te digo, llorando porque yo no veía. O sea, yo trataba de evitar a mis hijas. Y, y me la pasaba yo así y decía yo, pues, que sigue, ¿no? Pero me mantenía yo, o trataba yo de mantenerme lo más estable posible, pero aún así no, no podía yo avanzar. O sea, no podía yo avanzar, no es algo que me agrade muchísimo, pero te digo, ha costado mucho. O sea, no, yo lo sigo insistiendo, ha costado mucho, no sé, tal vez porque no se abre uno del todo, o porque no me he sentado a soltar todo esto como ahorita lo estamos haciendo. O no sé, es parte de eso, ¿no? Pero pues trato de asimilarlo y te digo, de intentar que no se vuelva a repetir en el sentido de que yo no quiero eso para mis hijas, o sea, vuelvo a lo mismo y caigo ahí mismo porque no sé si es algo psicológico en el que tú reprimes eso, ¿no? Que la verdad es que él un tiempo tomaba demasiado. Entonces yo desde muy joven yo decía, no, o sea, yo no me puedo acercar a eso porque yo no quiero ser como mi papá, ¿no? Entonces, cosas como esas que tratabas de evitar, ¿no? De alejarte de todo eso. Y pues no sé, amigo, yo siento que eh, creo que ese fue el mayor aprendizaje que te dejó tu Uy, papá, güey. bastante. Bastante, bastante, bastante. O sea, te digo, a pesar de esto, su ausencia, de que sí, sé que ya no Claro. está, todo eso, sin querer, él lo fue enseñando, ¿no? Él no, te digo, desde los vicios, no dije yo no me quiero acercar a eso, desde la separación de mi mamá, que solo ellos conocen, ¿no? Totalmente. Ellos solo Por conocen el supuesto. motivo y todo, y yo no voy a cuestionar eso, ¿no? De tener un matrimonio estable, de buscar a la persona, tal vez no indicada, porque eso es imposible, o sea, no, pero con mi esposa hemos tenido una, pues, una química bastante buena, hemos encajado en muchísimas cosas, este, y tratamos de llevarlo así, ¿no? Y el ser responsable, no sé, todas esas cosas que a lo mejor nos contaban o nos decían que él tal vez no hacía, yo no quería repetirlas, ¿no? Y tal vez esa, sin querer inconscientemente, esa fue la enseñanza o fue la mejor enseñanza que él me dejó. Y algo me pasó ahí con mi hermano, platicando porque, con mi hermano el mayor, ¿no? Ujú. Que estábamos platicando eso, él me decía, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? Le digo, bien. O sea, es que no, él anda afuera y como Sí. que estarle diciendo cosas, pues no tiene caso, ¿no? Nada más es preocuparlo o algo. Y me dice, ya después de todo, y pues me decía, pues vamos a perdonarlo, ¿no? Le digo, pues sí, no nos queda de otra, no nos queda de otra, porque nosotros no somos quien para juzgarlo, ¿no? Total. Al final, Sí. obviamente duele, ¿no? Porque pues como hijo, ¿quién no va a querer, ¿no? ¿Quién no va a querer estar con sus padres? Pero algo que me gustó que dijo él, dice, mira, pero al final lo que él nos dejó fue otro hermano, Mm, ¿no? sí. Digo, no, pues sí. Dice, ¿por qué no mejor nos enfocamos en eso Mm, y no en las cosas malas que sucedieron? Le digo, no, pues sí, tienes razón. Tienes razón porque eso fue otra cosa que también, de todo eso, pues no sé si llamarlo malo, ¿no? O mejor dicho, de todo ese proceso doloroso, ujú. también había cosas buenas, ¿no? Como es el haber conocido a nuestro hermano menor, que te digo, también es a todo dar. La verdad es que es a todo dar, es muy tranquilo, este, muy ameno y luego te sientes, ¿no? Como lo que decimos luego de esas personas que dices tienen la sangre pesada y no los quieres ni ver. Sí. Él la verdad es Qué todo lo bueno. contrario, muy, muy, muy atento también y muy amable y la verdad me agrada que él también ya haya formado su familia y pues que le siga echando ganas, ¿no? Claro. Que le siga echando ganas. Eso es parte de la buena enseñanza que a lo mejor él nos dejó, ¿no? Sí, y conscientemente así
pasó y muchas veces, o siempre diría yo, las cosas pasan no por algo, sino para algo. Para algo así. Y es. ese para algo tú lo estás haciendo. Ujú. Estás cambiando ese chip, ese ciclo y estás rompiendo esas cadenas que tal vez se venían repitiendo constantemente por parte de tu papá, ¿no, amigo? Sí, sí, totalmente. Es algo que no me lo esperaba. O sea, no creí que todo viniera así de golpe. Porque aparte de eso se desencadenaron un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente eso, lo de mi papá, no me lo esperaba. Y bien que mal, pues se agradece, ¿no? Se agradece porque, te digo, duele, pero pues, ¿qué aprendizaje no lo es, no? ¿Qué aprendizaje no te tira a la lona y te hace entender las cosas de otra manera, ¿no? Esa es la realidad. Y digamos que para ir cerrando un Ajá. poquito esto, ¿qué te dirías a ti mismo, amigo? Días antes, meses antes, años antes de la pérdida de tu papá. Que tú volvieras ese tiempo y te dirías, te encontraras contigo mismo y decirte, hey, esto y esto. Que Pues si yo tuviera la oportunidad de anticiparme y verme a mí mismo para decirme algo, sería: entiéndelo, comprende las cosas, la situación tiene una solución y no es tan malo. O sea, al final de cuentas va a ser doloroso, pero vas a salir adelante. gracias por esto, carnal. Muchas gracias. Gracias, Gracias. de verdad. Gracias. Y lo único que puedo decirte es que lo estás haciendo bien, güey. Lo Gracias. estás haciendo bien, amigo. Creo que estás tomando las cosas como se deben de tomar. ¿De qué manera? De lo bueno siempre hay que seguir haciéndolo y hay que seguir aprendiendo de eso, pero sobre todo de lo malo. De lo malo siempre se dice que también se rescatan cosas y es verdad, Sí. pero lo que más se rescata es cambiar esas cosas, aprender de esas cosas malas para cambiarlas después y obviamente no repetirlas y hacerlas mucho mejor. Y aparte con la familia que tienes, que la conozco y que yo te lo dije alguna vez, tienes una familia hermosa. Gracias. Y a mí me Gracias. encantaría conocer y tener mi familia así como Qué la bueno, mi tuya. hermano. Entonces, Espero que así sea. lo estás haciendo bien. Gracias. De verdad. Gracias. Pues a veces no te das cuenta, ¿no? Claro. Y sigues avanzando, ¿no? Sigues avanzando, construyendo esas ideas y moviéndote hacia ciertas cosas, ¿no? Pero pues aún así, te digo, de repente llegan esos flashazos, ¿no? Total. Durante toda la vida siempre me llegaron, ¿no? Y más adelante, conforme vayan pasando los años, tal vez te sigan llegando de Sí, alguna manera, sí. ¿no? Tal vez cuando sea más viejo. Claro, ¿no? Pero como siempre dicen, y creo que ya lo repetimos muchas veces, pero se aprende a vivir con eso, ¿no? Claro. Sí, te digo, al final acabas asimilándolo, ¿no? Te guste o no, es algo que va a suceder, ¿no? Pero sí, no podría decir que no me dejó un gran sabor de boca. O sea, porque pues como dicen por ahí, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto. Y, y pues hoy en día podemos constatarlo, ¿no? O sea, no es tampoco algo que me hubiera encantado aprovecharlo. Eso sí, me hubiera encantado aprovecharlo. Pero pues no se dieron las cosas. Y Dios sabe por qué, ¿no? Al final de cuentas, tal vez él entendió que, ¿sabes qué? Ya, lo que inconscientemente él ya te enseñó, ya está ahí, ya en su proceso ya funcionó y te toca seguir solo, ¿no? Pero pues aquí seguimos, ¿no? Al final de cuentas avanzando, trabajando en eso y y disipando ese dolor para entender más todavía, ¿no? La vida, que es eso, ¿no? Mi prioridad son mi familia y seguir adelante. Eso es lo que tengo que seguir, ¿no? No, pues, la neta, gracias. Gracias ¿De qué, porque... mi hermano? Gracias a ti. No, pues es que imagínate tener esos pinches huevotes, cabrón, para poder hablar así, Sí. la neta, porque no creo que pocos o nadie lo haría, entonces, y más por el corto tiempo que ha Sí. sucedido esto, y por la forma en que cómo creciste al lado de cierta figura paterna. Así es. Entonces,
esto justo como lo hemos dicho en cada episodio, lo hacemos para siempre aprender de cada experiencia de todos los invitados que tenemos y estoy seguro que alguien allá afuera va a entender un poco más lo que está sucediendo en su vida hoy en día o cómo pudo haber dado la vuelta a eso, a ese ciclo que tal vez se está repitiendo en algún momento, ¿no, amigo? Entonces, sí, claro, ¿no? Y no mantenerse en el tema del odio o hundirse en eso, ¿no? Y ni en la depresión. Porque, pues al final si queremos cambiar ese chip, también es parte de eso. Nuestra responsabilidad es cambiarlo totalmente, ¿no? Y no hundirse en eso, ¿no? No acabar, pues incluso con nuestra propia vida, ¿no? Si tenemos, no importa si a lo mejor dices, no, es que yo todavía no tengo una familia, no, o sea, pero voltea atrás, está tu mamá, tal vez si tienes hermanos, primos, familia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, nos guste o no, es parte de la vida, ¿no? Es algo que tenemos que seguir avanzando, cambiando y siendo mejores cada día, ¿no? En ese sentido, aunque sea poco, un paso a la vez, pero que funcione, ¿no? Claro. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, a veces también como estas cosas es necesario, ¿no? De repente sacarlo. Sí. Yo creo que bueno, a mí me ha servido ahorita y te agradezco que estaba un poco nervioso, te digo, no tanto por eso, o sea, no tanto por la entrevistada, sino porque iba yo a sacar todo esto, ¿no? Claro. Que la verdad es que de repente hace falta. Y pues a lo mejor alguien que esté viendo eso también nos da una versión distinta de eso, ¿no? No en el sentido malo, sino tal vez enriquece un poquito más la idea de cómo sobrellevar este tipo de cosas, ¿no? Porque te decía, el luto realmente puede durar días, meses o años, canijo, ¿no? Y pues al final cada quien lo procesa de manera diferente, ¿no? Pero hay que respetarlo, canijo. Hay que respetarlo y continuar, ¿no? Continuar. Pero pues es eso, hermano. Pues nada, gracias amiguito, muchas gracias por abrirte así y pues agradecerles a ustedes, bandita hermosa, por siempre estar con nosotros, por vernos cada jueves y si no, cualquier otro día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, aprendemos de cada una de estas cosas, lo repetimos y lo repetimos. ¿Por qué? Porque es verdad, es cierto y porque nosotros hicimos este proyecto para dejarles algo de valor a ustedes. Y estoy seguro que alguna de estas palabras les va a servir, no solo de Juan, sino de Tania, sino de Diana y de todos los que hemos estado aquí presentes en esta silla y en esta mesa y en este hermoso podcast de Juancho Panteras. Así es. Pues nada, bandita, ya se la saben, gracias a todos. Ah, y por cierto, los martes también tenemos live en Facebook, Así podcast de Juancho Panteras y en todas nuestras redes sociales. Dejen su comentario, dejen su like para este videíto porque nos ayuda muchísimo. Y gracias a todos los que se están suscribiendo, la verdad es que nos están ayudando un buen y sobre todo por dejar esas vistas ahí, bandita. Como siempre y como ya es una costumbre de este humilde servidor Luis de la Cruz, sean amables, sean empáticos y amen al de enfrente como se aman ustedes mismos. Que Dios me los bendiga. Adiós. Bye.